Saludos amigos, hoy jueves 4 de octubre de este año 2018, Día Nacional del Agrónomo. No Día Internacional, porque no existe todavía un Día Internacional del Profesional de la Agropecuaria. Pero sí, cada país tiene su día escogido, supongo yo, para destacar la presencia en la sociedad de este particularmente importante profesional para la vida, la economía y fundamentalmente para la sobrevivencia, que es el profesional de la agropecuaria, el hombre que se ocupa de hacer del campo una estructura productiva permanente, eficiente, etc. El profesional de la agropecuaria, el ingeniero agrónomo o el agrónomo, no ha sido suficientemente tomado en cuenta en este país, a pesar de que todavía hasta entrada la década de los 70, o sea, a finales de la década, toda la década de los 60, la agropecuaria era la principal fuente de riqueza de la República Dominicana. Acuérdense que del impuesto a las exportaciones de azúcar, café, cacao, tabaco, en que nació todo lo que ustedes ven. Todo eso que ustedes ven de infraestructura industrial, zonas francas, turismo, todo eso se basó en impuestos a la agropecuaria, famoso 36% que se le impuso a las exportaciones, que sustentaron el presupuesto por mucho tiempo y le permitieron a esos sectores arrancar. En esos tiempos se valoraba mucho la importancia del trabajo en el campo. Los salarios eran decentes. Yo no sé por qué deterioraron con los años, pues no lo tocaron jamás. Yo me acuerdo que cuando el agrónomo Hipólito Mejía trabajaba en agricultura bajo las órdenes de Fernando Álvarez Bogar, de la década de los 90, del 66 al 90 y después, que fue que entró Hipólito Mejía. Pero yo me acuerdo que cubría esa fuente. En el 1966 yo cubría esa fuente como reportero y me enteré y me incorporé plenamente a todo su desarrollo. Y diariamente convivía con ellos. Que el esfuerzo que hizo el presidente Balaguer al inicio de su gobierno en el 1966 fue precisamente convencido de que dependía de la agropecuaria, elevar el nivel técnico. Cuando se le pide a Fernando Álvarez que se quedara en el país, un economista agrícola de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, dominicano, pero que se encarga de la Secretaría de Agricultura, era bajo el convencimiento, porque Balaguer tuvo que convencerlo para eso. El joven estaba ya muy asimilado por la sociedad norteamericana y lo que quería era regresar a hacer estudios especializados por allá. No tenía el espíritu ni de ser un hombre del campo, integrado plenamente a la actividad productiva, ni tampoco político. Fernando estaba en otra cosa. Pero Balaguer, sabichoso, vio en él un muchacho con habilidades y lo sonsacó, lo dejó. Pero el plan era mucho mayor, evidentemente, que combinado con las autoridades del Departamento de Gobierno de los Estados Unidos. Era también comenzar a formar una infraestructura tecnológica que fuera capaz de consolidar lo que era la principal actividad productiva del país. Que por cierto, en el 1966, cuando asume Balaguer, la recibió muy deteriorada porque los más de 6 meses de paralización por la guerra de abril del 65 hicieron que toda la infraestructura productiva del país, toda, y dependíamos de eso nada más, se deteriorara. Los ingenios azucareros, los cultivos agrícolas de los ingenios, las otras actividades productivas, el café, el cacao, el tabaco, todas se deterioraron. Entonces
hubo necesidad de un esfuerzo supremo. Para eso se acudió a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, que prestó una asistencia masiva. Tenía que compensar los daños que le había causado a la sociedad dominicana con su horrorosa intervención de 1965. Y convencido de eso, el Estado norteamericano abrió la Alianza para el Progreso y todo eso. y se mandaron a formar centenares de profesionales. Y se trajo también asesoría directa de AIDE. Y vinieron muchísimos miembros del Cuerpo de Paz, expertos agrícolas que fueron traídos para resolver problemas específicos que presentaba el campo en sus diversas actividades. Fue años gloriosos lo que sucedieron a partir de 1966, porque la agropecuaria volvió a ser o recuperó lo que era en tiempo de Trujillo, la única entidad productiva del país. Lo demás es cuento de camino. En efecto, en poco tiempo el SEA estaba exportando 830.000 toneladas métricas de azúcar, 830.000, que cuando usted lo combinaba con el Central Romana y Grupo Vicini, el país exportaba 1.200.000 toneladas de azúcar. Eso está muy lejos de las 600, 550.000 que se exportan ahora. Para darles una idea de hasta dónde la agropecuaria ha sido importante y hasta dónde el profesional agrícola en ese momento era muy tenido en cuenta. Era el profesional al servicio del Estado más preciado. Sorprendentemente, cuando llegó el desarrollo de la manufactura, del turismo, de la minería, actividades como por ejemplo la refinación de petróleo, porque a nosotros se nos olvida que no teníamos nada de eso. Eso es a partir del 70, que aquí se monta la refinería dominicana de petróleo, Falcon Bridge dominicana, Rosario dominicana. Se produce el famoso decreto del 68 que declara el turismo prioridad nacional. El desarrollo del turismo no había nada, nada. La ley 299 de fomento y promoción del desarrollo industrial, de la manufactura y la zona franca, que estaban incluidas ahí. Luego hubo una ley especial para zonas, todo eso. Nada de eso existía en ese segundo lustro de la década de los 60, y es en los 70 cuando comienzan a avivarse. Pero todavía en los 70 la actividad agrícola del país era la que sustentaba la economía nacional. Sin embargo, el profesional agrícola fue languideciendo, y hoy por hoy es el sector profesional peor tratado por la administración pública. Recientemente, cuando se vino a resarcir un poco su situación, ganan promedio 18.000 pesos, 20.000 pesos. La facultad de agronomía de la UAS fue cerrada prácticamente, que en la década de los 60 y 70 competía con medicina e ingeniería en importancia, en investigación, en dedicación, en creación de todo eso, languideció. De la misma manera que desapareció la Facultad de Minas de la Universidad Católica Madre y Maestra, que fue la que formó la primera generación. Porque aquí hay cosas inexplicables. Nosotros tenemos una minería de primera calidad, pero no tenemos formación. Bueno, el Instituto Tecnológico Oriental, allá en Cotuí, Sánchez Ramírez, que hace 3 años comenzó a formar de nuevo ingenieros de minas, porque hace más de 15 años, 20 años, que la Ocamaima cerró su facultad. Y la Universidad del Estado, esa que paga carísimo el pueblo dominicano, esa nunca ha tenido facultad de ingeniería de minas. Y la de agronomía casi la deja desaparecer. Me dicen que está en un nuevo aire ahora mismo. Bueno, en resumen, hoy, día del profesional de la agronomía, debemos pensar seriamente, recobrar el honor y el reconocimiento que merece ese profesional.
ponerle salarios decentes, atraer verdaderos promotores de nuevas visiones, profesionales de fondo que necesita la agropecuaria. La prueba que viene por ahí para el país es enorme, esa apertura a que nos obliga el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, total del mercado agropecuario a partir de 2025. Es una prueba terrible, muy dura. Pero además, este es un país que se precia de que el 85 al 87% de los alimentos los produce el campo y cada vez con mayor calidad. Pero para poder lograr eso tenemos que tener profesionales de la agronomía de primer nivel que investiguen con recursos bien pagados, que nunca lo han sido. Nunca lo han sido. Porque los salarios que tenían, que eran atractivos en la década de los 70 y 60, se quedaron ahí congelados. ¿Y qué pasó? Se lo comió la inflación. Porque eso fue lo que pasó. Se los comió la inflación. Además de esos comportamientos dominicanos, fundamentalmente promovidos por el Estado, en lo que nunca se sabe cuáles son las cosas importantes que deben de promoverse, porque así como se escogió a la agropecuaria de los años 60 y 70, y que Balaguer promovió el Código Agrario y todo eso, y que hoy esos esfuerzos son los que todavía sustentan la alimentación del pueblo dominicano de hoy. Esa previsión de mantener vivo al Banco Agrícola cuando todos los demás países lo desaparecieron, siguiendo las orientaciones de Washington y de los neoliberales. Se llevaron de encuentro los bancos agrícolas de toda la región. Creo que uno queda por ahí en El Salvador, no sé. Pero se lo llevaron todo en Sudamérica y Centroamérica. Nosotros nos resistimos y creamos, y ahí está nuestro Banco Agrícola, tremendo sustento de la producción, del financiamiento de la producción agropecuaria. Bueno, en ese plano hemos sido, pero en el acompañamiento de esa acción, preservando profesionales de la agropecuaria de verdad, sólido, con suficientes estaciones de investigación, suficiente, ha habido. Tenemos variedades de arroz que son muy buenas, desarrolladas por nosotros, y algunas otras cosas más, pero no lo suficiente para garantizarnos entrar en una libre competencia como la que viene, como la que ya tenemos a la puerta. No solamente en la producción agrícola, sino también pecuaria. Entonces, por eso, las facultades de agronomía debieran ser mejor atendidas. El profesional de la agronomía debiera ser mejor pagado, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y mejor apreciado. Es lo que estamos llamando la atención. Por otro lado, miren, ustedes saben qué era lo que quería el manager de los Yankees de Nueva York, asunto que hoy parece que no entienden bien los medios de prensa y no destacan locales, porque la sabermetría sirve para muchas cosas, ha cambiado el concepto que conocíamos de los juegos de béisbol, pero en ocasiones se les va de la mano al ambiente local, tanto que lo reclaman. Lo que quería el señor Boone, el manager, el Nobel de los Yankees, era que Luis Severino le tirara 4 durísimas entradas para las que tuvo que utilizar nada más y nada menos que 80 lanzamientos, pero no le dieron un hit en esos 4 innings. Claro, la misma sabermetría debió orientar al propio Boone de que ya había lanzado 80 lanzamientos que habían sido duros, trabajados, difíciles, y que ya había hecho su papel, el que él quería. Porque ahora no se procura que un abridor dure 7, 8, 10, 9 innings. Eso lo que se estila es que en un partido decisivo como ese, uno solo, que determinaba si seguía o no la temporada para los Yankees, un abridor te diera, es más, ni siquiera 4, 3 innings buenos. Así que está la cosa. Eso fue lo que demostró este año los mantarrayas de Tampa, que se puede, un juego
dividir en tres entradas y poner tres hombres que sean los que hagan el trabajo como abridores en cada tercio o en cada cuarto de juego. Y no destacamos que en esa victoria de ayer de los Yankees, la figura clave fue el señor Severino. Ese señor que tiró 4 innings sin hits. Y vino a recibir 2 hits cuando abrió la quinta entrada, ya con 80 lanzamientos en su haber. Y ya le comenzaron a ver, le abrieron con 2 hits. Vino a asistirlo otro dominicano y mantuvo el inning en 0, cerró el inning en 0. Pero lo cierto es que Severino cumplió, que toda la dirigencia de los Yankees deben estar muy satisfechos con él, y que lo que era una salida insegura, según muchos de los expertos locales, que preferían a otros 2 abridores, al japonés y a J.J. Happ, pero ninguno de los 2 le iba a dar como le dio ayer Severino. Era muy difícil, 4 innings tan duros, tan trabajados, tan potentes como lo que sirvió este dominicano, que se retiró que cuando concluyó la cuarta entrada ya había disparado 80 lanzamientos y no había permitido hits. No había permitido un hit. Así se fue, bueno, hasta el quinto inning cuando entró y le dieron 2 hits. Entonces ya ¿qué debió advertir su manager? Que él había hecho su trabajo, lo que él quería, que le iniciara el juego con solidez, que le permitiera a su ofensiva establecerse e imponerse al picheo opositor, y eso fue lo que hizo Severino. La prensa local no lo captó, no se da cuenta que Severino fue figura clave. Ahora, cuando usted se lee la crónica de los expertos de AP que analiza el juego, habla entonces de lo portentoso que fue Severino y lo importante que fue para ese triunfo, que no se destaca aquí en los titulares de prensa, ni siquiera se llama en primera plana como se hace cuando se quiere llamar la atención. Yankees de Nueva York derrotan a Oakland y van a serie divisional con Boston. Yankees van contra los Medias Rojas de Boston. A base de palos vencen los Atléticos. Oigan, esos son los cronistas, los medios de prensa de aquí. Para nada te destacan en los titulares el papel extraordinario de primera línea que cumplió Severino. Sin embargo, cuando usted se lee la crónica del periódico de AP, o sea, de la crónica de una agencia internacional que relata ese juego, para que ustedes vean cómo es la cosa, el cronista dice, se lo voy a leer, porque es importante acumular estas experiencias, porque ya las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho. Aaron Judge comenzó la fiesta con un jonrón de 2 carreras a los Atléticos, y en la primera entrada Luis Severino pagó por su fracaso en su debut de postemporada del año pasado y los Yankees de Nueva York vencieron. O sea que Luis Severino demostró anoche que, contrario a lo que pasó el año pasado, que ciertamente fracasó cuando le dieron la confianza, la entera confianza para de pichar este juego importantísimo, en esta ocasión se repuso. El cronista, por ejemplo, de AP dice lo siguiente: una fórmula convencional de béisbol sacó adelante a los Yankees del juego de comodines de la Liga Americana. Una audaz apuesta con su bullpen no pudo evitar otra decepción de postemporada para los Atléticos. Un temprano jonrón de 2 carreras de Aaron Judge y 4 bravos innings del as dominicano Luis Severino señalaron el camino para que Nueva York derrotase 7-2 a Oakland. 4 bravos innings del as dominicano Luis Severino, dice AP.
Así fue la cosa, un partido interesantísimo, que revela ya cómo han cambiado. Lo que pasa es que si usted se congela en lo que es el concepto del antiguo de béisbol, entonces usted se queda con la idea de que el Severino debió tirar 7 entradas duras, sólidas. Pero señor, es que te tiró 4 sólidas con 80 lanzamientos. Es porque también hay una escuadra de lanzadores que lo puede sustentar, que lo puede relevar eficientemente y adelantado para que no vaya a producirte daños mayores. Y eso es exactamente lo que ya se estila. Así han cambiado la percepción de la forma de analizar el béisbol de estos tiempos. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros, pero es risible la campaña que está emprendiendo The New York Times contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y le voy a decir por qué. Miren, si no se pudo en la campaña sacarle suficiente provecho a esos mismos argumentos que publica New York Times, porque esa historia es conocida. En la campaña de New York Times y otros medios resaltaron la propensión de la familia Trump, o sea, de su papá, de sus hijos, de escudarse en tratativas legales para no pagar impuestos, o los impuestos que corresponden a su actividad productiva, porque hay una tradición de empresarios que viene del padre de los Trump. Si eso no fructificó, ¿para qué sacarlo ahora, después que este señor ya lleva buen tiempo en la presidencia de los Estados Unidos, le ha devuelto el pleno empleo a esa economía, estructuras productivas nativas importantes, se sienten estimuladas a recobrar la supremacía, su fuerza, su presencia en la comunidad económica mundial, las grandes corporaciones, General Electric, Ford Motor Company, todas esas grandotas históricas de los Estados Unidos se sienten estimuladas a afrontar el reto que le ha hecho el señor presidente de los Estados Unidos, de volver sus ojos, de regresar su atención a las estructuras productivas nativas y no depender tanto del exterior para terminar sus bienes finales y colocarlos en el mercado internacional, activar la industria del acero, de la industria del carbón. Esas son cosas que simplemente, si bien están en línea opuesta a lo que ha sido la práctica de los que han dirigido el Estado en los Estados Unidos por décadas, incluyendo a algunos de ellos republicanos, merece por lo menos que se le respete y se le deje ejecutar. Los resultados son positivos hasta ahora. La economía norteamericana está creciendo, recuperó el pleno empleo. Que el hombre es errático como jefe de Estado, la formalidad norteamericana se acostumbró a tener jefe de Estado mucho mejor terminado que el señor Trump, desde el punto de vista intelectual. Bueno, pero ese fue el que eligió el pueblo norteamericano. A nosotros nos ha pasado lo mismo con determinados jefes de Estado aquí y nos los hemos tenido que chupar. Ahora, ¿cuál es la experiencia que sin embargo estamos, y esta sí es negativa porque afecta el ejercicio profesional que nos corresponde a nosotros, el de la comunicación? La experiencia negativa que está manifestándose en los grandes medios de los Estados Unidos de América, que siempre han sido
en el mundo entero. Oigan ustedes, el desarrollo de la comunicación de los Estados Unidos, de la prensa, del ejercicio de la comunicación profesional en el mundo, siempre ha sido Estados Unidos el abanderado, el promotor, el desarrollador de la nueva tecnología de la comunicación, de cada una de las más avanzadas. Tanto que se esparcieron por el mundo, tuvieron que ser adoptadas por cada una de las civilizaciones. Pero en este momento, uno que sabe que la posverdad que ha venido a denunciar en forma responsable la incursión de los medios electrónicos puestos en muchas manos, la mayoría de ellas improvisadas, que no tienen nada que ver con la formación profesional para ejercer la comunicación, y que ha puesto de manifiesto el peligro que significa eso, la manera como se desorienta, se malorienta a las poblaciones cuando usted pone medios de comunicación en manos improvisadas, y cómo la posverdad se ha establecido como un elemento ya aceptado. O sea, la verdad, la que consideramos imposible de revertir, de contrastar. Ahora ya ocurre que no, que los medios electrónicos han demostrado, principalmente el uso de las redes sociales, que las verdades no son sustentables enteramente, porque un uso inadecuado, manipulado, puede crearte otra verdad que compita con la verdad. Por eso el término posverdad, o sea, lo que viene después de la verdad para demostrarse que hubo un uso manipulado de una situación específica en un momento dado. Lo que viene a demostrar que hubo un uso manipulado, interesado del momento, de la realidad, por interpretación, por mal uso de los instrumentos de comunicación, y que considerábamos tan importante que se pusiera de manifiesto ya antes de que las redes sociales siguieran siendo mal usadas y se establecieran como instrumentos de primer orden en la comunicación mundial, porque estaba salvando el ejercicio profesional, el establecimiento de la posverdad. Viene esto, ahí se extiende ahora a la prensa escrita también. Mire, es verdad, es comprobable perfectamente. Los medios de prensa norteamericanos han hecho causa común y en una forma ya hasta risible. Eso es ridículo, tal como dijo Donald Trump. Se está repitiendo incluso argumentaciones que ya fueron usadas en campaña. En campaña en los Estados Unidos enseñaron a su colectividad y como ellos son, portada para muchos, vitrina para muchas otras naciones, para todos nosotros, enseñaron que las campañas electorales están abiertas a todo uso de recursos. Tan pronto se anuncia una campaña, usted sabe que viene la manipulación de los eventos, viene la investigación de todos los detalles de su vida, desde su nacimiento hasta su adultez y presentación pública. Y vienen los usos inadecuados de instrumentales de comunicación, para lo que entonces tiene que estar muy ojo visor de la opinión pública y determinar qué campaña debe ser legítima, está bien basamentada, ofrece argumentos válidos para una apreciación de cualquier candidato y cuál no. Pero eso depende, porque están en democracia. La democracia permite eso. Es como la situación que vivimos nosotros aquí, en la República Dominicana. Aquí hay quienes usan los medios de comunicación de manera tan desvergonzada e irrespetuosa que no debieran estar un solo momento libres si se les aplica la ley. Debieran estar bajo rejas.
Pero la democracia, el que quiere vivir en democracia, el que pregona, que respeta la democracia, él tiene que convivir con eso. Sorprendentemente, aunque a usted le resulte doloroso, tiene que convivir con eso. Tiene que convivir con el loco de Santiago y con muchos otros. Porque si no, se debilita. Aquí los medios de comunicación todos respetan la figura del presidente a cada momento. Bueno, guardando, lógicamente, algunos medios que ya tienen una incidencia importante en la vida nacional, eso sí, respetan la figura presidencial. Pero yo les digo que otros que quieren adquirir notoriedad a cualquier precio, sin embargo, les respetan. Ahora, lo que me preocupa es que medios tradicionales, que fueron ejemplos a seguir, como son los periódicos tradicionales norteamericanos, estén cayendo en una acción persecutoria que demerita su comportamiento histórico, que le hace perder credibilidad ganada, bien ganada en la comunidad norteamericana y en el exterior. Son periódicos como The New York Times, Washington Post, son periódicos muy respetados, periódicos cuya columna editorial o trabajo de investigación era capaz de derribar gobiernos en cualquier parte del mundo. Lo dijo el New York Times, lo dijo el Washington Post, lo dijo el Financial Times de Londres, o Le Monde de Francia. Pero no, evidentemente los han sido arropados por las grandes transnacionales, los grandes intereses empresariales, es de los que precisamente esos medios se mantenían a prudente distancia, precisamente para no ser influidos hasta décadas recientes. Pero es evidente que ya fueron penetrados por los intereses transnacionales, muchos de esos medios en condición muy debilitada, porque es verdad también que el influjo y desarrollo de la comunicación electrónica les redujo mucho su radio de influencia, eso los hizo debilitar económica y financieramente, y probablemente se influyó para que cayeran de bruces en brazos de las grandes transnacionales y de los grandes intereses norteamericanos, que se propusieron, de juro a Dios, cerrar el paso a Trump y favorecer al Partido Demócrata y a la señora Hillary Clinton. Usted habrá visto. Pero tanto que todavía hoy no lo perdonan. No perdonan haber perdido. Es como le pasa a la sociedad civil dominicana, que no le perdona al PLD haber aceptado el apoyo de Balaguer para no dejar pasar a Peña Gómez en el 1996. Todavía no lo perdonan. Y aunque el presidente Danilo Medina crea que tiene amigos en la sociedad civil, y lo ha dicho, eso no es verdad. Son apóstatas. Ellos nunca le han perdonado al PLD que asumiera el poder y lo preservara gracias al respaldo de Joaquín Balaguer. Sí, señor. Allá en Estados Unidos el asunto es que al señor Trump todavía no lo quieren, no lo pasan. Entonces, ¿a qué se exponen cuando hacen eso? Si sigue resultando positiva la gestión del señor Trump, si la industria norteamericana que había plantado raíces en muchos otros países regresan, no todas, pero sí en gran medida otra vez al cuerpo económico norteamericano y se reintegra y reactiva y reaviva regiones enteras que se habían deprimido en los Estados Unidos. Y si como ya obtuvo, como lo tiene ya la sociedad norteamericana, el pleno empleo, y se repite el crecimiento por unos cuantos años más, y se le pone control a la economía de casino,
que distorsionó buena parte de la creación de riqueza en los Estados Unidos, tanto que la hizo deforme, y se somete a control. Y si Wall Street pasa a ser una entidad fiable de nuevo, y se le pone costo a ese inmenso deseo de hacer fortuna del sector financiero norteamericano, sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias. Sí. Y si esas cosas pasan, ¿qué ustedes creen que ocurrirá en un próximo torneo electoral en los Estados Unidos? Digo que Trump vuelve y se reelige. Y entonces estas amarguras que están viviendo los medios de prensa tradicionales norteamericanos y muchas de las estructuras básicas de ese país que no soportan ver a un hombre de la categoría del señor Trump en el poder, ejerciendo el poder, van a tener que chupárselo de nuevo. Así es que me da pena que sigan con estos esfuerzos. Yo creo que lo que debieran es criticarlos más a fondo en lo que son sus políticas, demostrar si es que tienen la prueba de que no son los eficientes que procuran ser, y preparar una opción que sea capaz de suplantarlo, pero manipulando los eventos y a la opinión pública, yo no creo que esa sea buena cosa. Eso no dio resultados ya. Todos esos medios se pusieron a una para cerrarle el paso y él se le impuso. Por eso es que él dice que esos son métodos desgastados. Mire, vamos a hacer un alto, a pasar unos mensajes y regresamos. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Como el mundo genera noticias a cada momento, Diario de 4 te presenta las internacionales. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ha ordenado a Estados Unidos levantar una parte de las sanciones impuestas contra Teherán el pasado 8 de agosto. Ahora la ONU exige levantar el bloqueo que impide la llegada de bienes básicos indispensables para la población, como medicinas o alimentos e incluso materiales necesarios para la agricultura o la aviación civil. Las medidas adoptadas por Estados Unidos ponen el peligro de seguridad de la aviación civil en Irán, declaraba el juez de la Corte Internacional de Justicia, así como la vida de sus usuarios al no permitir que las compañías aéreas iraníes adquieran piezas fundamentales y maquinaria necesaria. La decisión se ha recibido con júbilo en Teherán, que lo califica de victoria. Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní, Mohammad Javad Zarif, expresaba en su cuenta de Twitter que Estados Unidos debe hacer frente a sus obligaciones por haber reimpuesto sanciones al pueblo iraní. A Estados Unidos no le ha hecho ninguna gracia y horas después anunciaba que acabará con el tratado de amistad firmado con Irán en 1955. Con su eliminación, Washington impide que Teherán lo emplee para criticar las políticas de Donald Trump. El expresidente peruano Alberto Fujimori deberá ingresar en prisión. La decisión fue anunciada en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Poder Judicial, que indicó que la decisión fue tomada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. A cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, se anula así el indulto humanitario recibido el pasado diciembre por el presidente actual Pedro Pablo Kuczynski. Mediante el indulto, el presidente afirmaba ayudar a reconciliar el país, aunque muchas voces críticas achacaron su decisión a intereses propios para mantenerse en el poder. El indulto, muy controvertido entre la sociedad peruana, eludía a Fujimori de cumplir una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El juez declaró fundado un pedido de no aplicación del indulto y dio una orden de ubicación y captura para que Fujimori sea reingresado al establecimiento penitenciario que determine la autoridad a cargo.
La Guardia Civil ha desarticulado una red de 25 internos repartidos en 17 cárceles españolas afines a la organización terrorista Daesh. Entre ellos hay varios ciudadanos españoles conversos o en procesos de conversión. La investigación comenzó hace año y medio en la cárcel de Extremera al detectarse una pintada de la bandera de Daesh en los patios. Entre los líderes del Frente de Cárceles que se dedican a la radicalización de otros presos y que ha sido detectado por primera vez en España, se encuentran 2 condenados por la matanza del 11M en Madrid y otro implicado que, desde prisión, lideraba una célula desactivada en 2004 que pretendía volar la Audiencia Nacional. Se trata de la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa. Para Diario de Cuatro en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego volvemos con más de Diario de Cuatro.